Días para toda la audiencia que en este momento está en sintonía en esta actividad que queremos hacer, llevar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios conforme al mandato que Él nos da. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mi nombre, Gonzalo Guzmán Naranjo, quien por misericordia de Dios ya nos aproximamos, vamos a cumplir 20 años al frente del periódico Valores Cristianos. Es un medio de comunicación que lleva la palabra de Dios, que se preocupa por dos fundamentos importantes. Primero, cumplimiento de la Gran Comisión. Y segundo, ser factor de unidad de la iglesia cristiana. Quiero agradecer en esta oportunidad al pastor Edgar José Villarreal, a su amada esposa Marlene Fonseca, quien de manera especial me han honrado invitándome a esta actividad como es llevar la palabra de Dios en este momento. Bueno, sin más preámbulo, quiero invitarlos a que entremos en esta palabra que Dios nos trae en el día de hoy. Pero antes que todo, tengamos una palabra de oración, una palabra de reverencia. Presentémonos delante de Dios, porque dice la palabra que así pues os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Padre Celestial, en esta hora queremos presentar nuestras vidas, mi vida, la vida de cada una de las personas que están en este momento, Señor, llegando en sintonía de esta palabra. Yo te pido que te glorifiques, Señor amado, y sé tú hablándonos conforme a tu voluntad y de acuerdo a nuestra necesidad. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bueno, la palabra de hoy se titula Conocer a Dios es el reflejo de mi personalidad. Repito, conocer a Dios es el reflejo de mi personalidad. Vamos a trabajar tres objetivos básicos. Vamos a enfocarnos a trabajar en esa parte, en esos objetivos. Y el primero nos va a permitir me permite conocer a Dios, me va a permitir desarrollar mi verdadera personalidad. Nosotros traíamos una personalidad antes de conocer al Señor Jesucristo. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, nuestra personalidad debe ser transformada, debe ser cambiada. Vamos a ver cómo se va a hacer esta parte. El segundo objetivo que vamos a perseguir es que el conocimiento de Dios, el conocer a Dios, me va a inspirar a crecer a su imagen y semejanza. Esto nos remonta a Génesis 1. Donde fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es el primer plan divino, ¿sí? Directamente el plan divino que Dios hizo para con el hombre. Crearlo conforme a su imagen y semejanza. Tercer punto y objetivo que vamos a perseguir en el día de hoy es tomar la decisión de renunciar. Vamos a renunciar a aquellas mentiras que no me permiten vivir una perfecta relación con Dios. Hay mentiras que hemos traído de nuestros antepasados, de nuestra cultura, de la religión tradicional, que de pronto todavía están arraigadas dentro de lo más profundo de nuestro ser y necesitamos cortar con todo eso. Para ello, quiero invitarlos a que abran su Biblia, la palabra de Dios, y recuerden esto que les voy a decir. Toda palabra que llegue a su corazón, que llegue a sus vidas, que sea edificación, tiene que estar con un fundamento bíblico. Ese fundamento bíblico es lo que nos permite que Dios obre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Yo puedo hablar muy bien, puedo exponer muy bien, pueden haber conferencistas, motivadores muy importantes dentro del ámbito internacional. Pero si no están predicando con una base bíblica, con un fundamento bíblico, nada es. Viene a ser como címbalo que retiñe. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios y quiero invitarlos a que leamos Jeremías 9, versículos 23 y 24. Es el fundamento de la palabra que Dios nos quiere en el día de hoy. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Dice el versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas,
Mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Por estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 24, 23 y 24. Amén. Esto nos lleva a una palabra clave: conocer. ¿Sí? La palabra conocer es importante que nosotros la desgreguemos y comprendamos ese significado. Esta palabra viene del hebreo yada y su significado quiere decir saber por observación, saber por reflexión, saber por experiencia, percibir, observar, notar, caer en cuenta, experimentar, sentir, tener conciencia, de gozar, de disfrutar. Repito, saber por observación, saber por reflexión y saber por experiencia. Básicamente ese es el conocer. Nosotros podemos conocer a Dios por lo que observamos de Él. Podemos conocer a Dios a través de la reflexión que encontramos y hacemos en su palabra. Pero también vamos a encontrar que en el transcurrir de nuestra vida cristiana vamos a tener una experiencia. Esa experiencia nos va a permitir tener una perfecta relación con Dios, una estrecha e íntima relación con Dios. Amén. Bueno, vamos para este trabajo. He querido hacer una dinámica importante o que nos va a ayudar a reflexionar en esta parte. Si yo les pregunto a ustedes, ¿sí?, aquí en este momento, ¿qué pueden ustedes ver? ¿Qué pueden ustedes observar? ¿Qué creen ustedes que yo tengo debajo de este trapo, de esta tela? ¿Qué creen ustedes que yo tengo? ¿Sí? A ver, piensen, traten de esto. No es pesado, ¿sí? Lo puedo manipular. ¿Y qué creen ustedes que puedo tener yo aquí en esta mano? Muchos están ya analizando, pensando, mirando, pero bueno, todo lo que ustedes piensen es verdad. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que yo tengo acá. Entonces se imaginan lo que yo tengo acá. Entonces, cuando yo quito este trapo, ¿sí?, este trapo me va a permitir conocer qué es lo que yo tengo ahí. ¿Sí? Un peluche, un osito. ¿Sí? Este osito representa básicamente cómo es nosotros en el conocimiento de Dios. Muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero verdaderamente no lo conocemos. ¿Por qué? Porque existe un velo, lo conocemos a grosso modo, pero verdaderamente la única manera para poder conocer a Dios es quitándose ese velo espiritual, esa sombra que nos impide. Y solamente a través de la palabra de Dios, a través de una estrecha relación con Dios, vamos a tener ese conocimiento de el Todopoderoso. Viene una pregunta que muchas veces en el transcurrir de nuestra vida nos la han hecho, o usted se la ha hecho, o se la ha dicho a otras personas. Yo le pregunto, para usted, ¿quién es Dios? ¿Sí? Esa es una primera pregunta. Segunda pregunta, ¿conoce usted el plan que diseñó Dios para usted en la eternidad, desde la eternidad? ¿Sabe cómo tomar sabias decisiones? Y entendemos verdaderamente que el pecado nos aleja de ese propósito de Dios. ¿Cuáles deben ser nuestros cambios de hábitos ahora que somos cristianos? Hábito es una actividad que nosotros hacemos de manera repetitiva y de manera diaria. Eso se convierte en un hábito. ¿Sabe como cristiano en qué creemos y en qué no creemos? ¿Usted está bien convencido en qué cree y en qué no cree? Esas son
preguntas que nosotros debemos hacernos. Y de pronto la gente que dice, que sabe que usted o yo somos cristianos, le preguntan y usted sabe responder. ¿Cree usted en Jesucristo? Esa es una pregunta que todo el mundo la sabe y la responde. Pero ¿hasta qué punto verdaderamente hay ese conocimiento o cree en ese Señor Jesucristo? ¿Conoce a Jesús como modelo a seguir para ser influenciador y establecer en su vida el reino de Dios? Vamos a desarrollar esa parte. Primera parte, ¿quién es Dios? Entonces, Dios es una persona con cualidades particulares y perfectas, con una personalidad única. Tiene mente, tiene emociones, tiene una voluntad tremendamente superior a todo ser creado. ¿Ok? Segundo, como persona, Dios es una persona, tiene la capacidad de razonar, de decidir, posee sensibilidades y una conciencia, con una naturaleza y un carácter perfecto y pleno. Ese es Dios. Ahora, nosotros como personas, nosotros, el hombre, ¿sí?, fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Amén. ¿Cuánto lo cree? Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Lo único que nos diferencia de toda la creación es que Él dice la palabra que Él sopló aliento de vida. Dio su espíritu al hombre. Dio un soplo de vida que le permite tener esa conciencia. Por eso nosotros podemos decir, aquí una parte que hemos aprendido con mi pastora Marlene y con otros más compañeros que hemos tenido la oportunidad de estar en el Centro de Entrenamiento Bíblico Rema, aprendimos una cuestión muy fundamental. Somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Repito, somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. El espíritu es la esencia verdadera de nuestro ser. Nuestro espíritu habita en nuestras vidas. Nótese que yo, cuando digo espíritu, lo hago aquí. No lo llevo acá a la mano, como el órgano vital del cuerpo, sino lo llevo a la parte neutral, ¿sí? Es esa conciencia, es la parte espiritual, es la parte que nos lleva a conocer verdaderamente y es la relación con Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, inmediatamente somos salvos. O sea, la salvación es inmediata, pero la santidad es un proceso. Y en eso nos encontramos todos, en el proceso de la santidad. Y la santidad solo lo logramos a través del conocimiento de la palabra de Dios y adquiriendo ese carácter que Dios tiene y que nosotros como hijos nos debemos parecer a nuestro papá Dios. Por lo tanto, nuestro creador es una persona con inteligencia infinita. Vamos a ver cuáles son las cualidades de la persona de Dios, ¿sí? Las cualidades de la persona de Dios vamos a encontrar, para los que están tomando nota, 4 cualidades de Dios. Primero, Dios tiene conciencia. Segundo, Dios tiene sensibilidad. Tercero, Dios tiene libre albedrío. Y cuarto, Dios tiene atributos. ¿Perfecto? Estas son las 4 cualidades de Dios. A esas 4 cualidades de Dios, dentro de los atributos, vemos que Dios tiene 2 atributos esenciales. Primero, atributos naturales, ¿sí? Los atributos que son innatos de Él, los cuales no comparte con nadie, ojo con eso. Los atributos naturales de Dios no los comparte, ya los vamos a ver. Y lo segundo son los atributos morales. Esos atributos morales, sí, Dios quiere que nosotros los tengamos y Él los comparte. Vamos a mirarlos. ¿Quiere conocer los atributos naturales? Los atributos naturales son 7. Tomen nota. Dios es infinito, Él es eterno, Él es inmutable, es providencial, Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es omnipotente. ¿Sí? Cuando hablamos atributos naturales, nos referimos a la parte innata de Él, ¿sí?
Cuando hablamos de infinito, quiere decir que Él es ilimitado, Él es perfecto. Cuando hablamos de eterno, Él quiere decir que Él trasciende sobre el tiempo. Recuerde que nosotros vivimos en el tiempo cronos, ¿sí? Nosotros estamos cronometrados. La pastora me dijo, tiene tanto tiempo, entonces me dio un tiempo cronos, ¿sí? Donde tengo que tratar de cumplirle ese compromiso, pero también existe el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Por eso dice la palabra, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, porque para Dios no hay pasado, presente ni futuro, pero Él trasciende, que es una de la cuarta, Él es providencial, trasciende sobre la historia, sobre el tiempo. Él es omnisciente, lo sabe todo. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe cuáles son tus necesidades. Él conoce dónde vives, qué haces, cómo traes tu vida. Omnipresente, Él está en todas partes. Dios está aquí en este lugar. En este lugar donde yo me encuentro, Dios está aquí. Pero no solamente está aquí, está donde tú estás. Ahí en tu casa. Ahí donde tú estás sintonizado, Dios está ahí. ¿Lo crees? El que crea fuerte diga amén. Y al mismo tiempo escríbanos ahí en el virtual, en el WhatsApp. Yo creo en Dios, que Dios está aquí. Escríbalo. Y mándenos esa nota diciendo yo creo que Dios está conmigo. Y omnipotente, es todopoderoso. Amén. Atributos, ahora miremos los atributos morales. Los anteriores, atributos naturales. Ahora vamos a ver los atributos morales, que también son 7. 7 atributos morales. Primero, Él es todo amor. Él es libertad. Él es verdad. Él es santo. Él es justo. Él es personal y Él tiene misericordia. Estos 7 atributos también son los que Él quiere que como nosotros, hijos de Él, nos parezcamos en esos atributos morales, andando en amor, teniendo la libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, sabiendo que en nuestra boca siempre debe hablar la verdad, no a la mentira. La mentira tiene que ser rechazada de nuestros labios, buscando la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Justificados, somos justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él es un Dios personal, así como trata conmigo de manera personal, trata también contigo. Él te conoce y Él quiere hablar contigo. Él quiere tener una relación estrecha y personal contigo, pero también tiene misericordia y quiere que tú y yo seamos misericordiosos. Por lo tanto, esos son los atributos morales que nosotros vemos y conocemos. En cada una de estos atributos morales, como les decía, nosotros venimos de una personalidad antes de conocer al Señor Jesucristo y otra cuando conocimos al Señor Jesucristo. Cuando tratamos de un atributo personal que Dios quiere tratar con nosotros, muchas veces nosotros en la religión tradicional, la religión que veníamos anteriormente, nos enseñaba que Dios está en los cielos. Y si cuando queríamos señalar o conocer o ver, entonces levantábamos la mirada a los cielos. Ah, ya está Dios. Pero no, Dios está aquí en nuestro corazón. Dios está aquí en este lugar. Dios está en esa manera. Queremos y Dios quiere que nosotros tengamos una estrecha amistad con Él. Ahora, santidad. Entonces mirábamos que, no, ¿para qué oro si mañana voy a pecar? Solo Dios es santo. No hay ninguno santo en esta tierra. Mentiroso el diablo, ¿sí? Porque Dios nos llama a buscar la santidad. En el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios entra a morar en nuestras vidas y Él nos santifica. Por eso dice que estamos juntamente con Él sentados a la diestra de Dios Padre. Entonces es una palabra que Dios nos da a nosotros y que nosotros tenemos que tomarla y creerla. Pero el mundo nos decía, no hay nadie santo, ¿sí? Si acaso el Papa, ¿sí? Papa Pío no sé qué, no sé, eso era el santo, ¿sí?
pero nosotros no. Nosotros somos santificados por medio de la sangre y la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La justicia, somos justos. Justicia reina en nuestra vida, gracias al Señor Jesucristo. Hablamos la verdad y podemos hablar la verdad. Por eso dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el hombre, el Jesucristo que se hizo carne y es Dios todopoderoso a la vez. Amor. Dios quiere que andemos en amor, que amemos a nuestro prójimo. La palabra prójimo viene del latín próximo, ¿sí? O sea, quiere decir que esa persona que está a su lado es su próximo. El vecino que habita alrededor de su casa, ese es su próximo. Y Dios quiere que andemos en amor. Andemos en amor con aquellas personas que nos rodean a nuestro alrededor, pero también en la parte externa, nuestra familia, pero también nuestros vecinos, las personas con las cuales nos rodeamos, a nuestros enemigos. Debemos aprender a amar. Cuando Dios establece Jesucristo siendo el todo amor, ¿sí? Entonces empezamos a amar con ese amor ágape con que Dios nos ama. Ese amor entrañable, ese amor que podemos ver a las personas con los ojos con que Dios las ve. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo estaba en Jerusalén y vio la multitud y tuvo compasión de ellas, porque vio que eran como ovejas que no tienen pastor. Y asimismo se dio por ellas, las amó, independientemente de lo que hubieran hecho con él. Hasta tal punto que aún en la cruz del Calvario no los acusó, sino dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor ágape, el amor entrañable. Ese amor es que Dios quiere que nosotros veamos a aquellas personas que no conocen de Cristo, que amemos a esa persona que sufre con una homosexualidad, el que sufre con una drogadicción. Amemos y comprendamos y oremos por aquellos políticos que caen en corrupción, ¿sí? Por aquella persona que está en la guerrilla, por el ladrón, por el estafador, por nuestros enemigos. Tenemos que amarlos y llevarlos a la presencia del Señor Jesucristo. Y por último, la libertad. La libertad que Cristo nos da es incomparable, ¿sí? Esa libertad con que podemos andar y poder compartir con otros. Hay que saber manejar bien qué es, hasta dónde llega la libertad y que no nos vayamos a pasar al libertinaje. Dos cosas diferentes. Ahora, vemos que la personalidad, una persona tiene dos factores muy importantes que componen su personalidad. ¿Cuáles son? Estas dos cosas son el carácter y el temperamento conforman mi personalidad. Repito, mi carácter más mi temperamento es lo que me da a mí la personalidad. Tenemos que entonces proyectarnos a tres objetivos importantes. Primero, tengo que reconocer cómo el carácter de Dios es plasmado en mi diario vivir. El carácter de Cristo, el carácter de Dios tiene que estar innato en mi diario vivir, ¿sí? Es algo habitual, es algo que yo lo hago y yo tengo el carácter de Cristo en el momento que yo acepto al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscando esa transformación. ¿Cómo la logro? A través del conocimiento de Dios. Esa estrecha amistad que yo tengo que buscar a Dios en intimidad. Segundo, desear que Dios continúe desarrollando a través de Jesús su temperamento y carácter como cualidades de su personalidad, ¿sí? Entonces, Dios está obrando en nuestras vidas a través del Señor Jesucristo para que tú y yo adquiramos y vayamos moldeándonos a ese temperamento, a ese carácter conforme a la voluntad de Dios y de acuerdo a los atributos morales que tiene Dios. Repito, Dios quiere y Dios trabaja en nuestras vidas a través del Señor Jesucristo, en ese carácter, en ese temperamento
que me lleva a moldear mi personalidad a la personalidad de Dios en lo que respecta a los atributos morales, para tener esa verdadera estrecha y comunión con Dios. Tercero, evidenciar a través de mis acciones el desarrollo del temperamento gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en esa persona. Y esa persona empieza a adquirir el carácter y a morir a ese temperamento que trae innato de su naturaleza anterior, naturaleza pecaminosa, lo heredado por su papá, por su mamá, que son los temperamentos. ¿Cuáles son los temperamentos? Los temperamentos son 4. Ya vamos a mirarlo. Pero estos objetivos están fundamentados en 2 Corintios 5:17. Quiero que busquemos en la palabra de Dios, 2 Corintios 5:17. Yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Repito, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Entonces, ya vimos que la personalidad está conformada por lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento es la natural, es la parte natural invisible que fuerza dentro de nuestra acción humana y que provee las fortalezas y las debilidades. Los temperamentos, tenemos temperamento que es flemático, tenemos el sanguíneo, tenemos el temperamento, se me pasó aquí, vamos a mirarlos, flemático, colérico, melancólico y sanguíneo, ¿sí? Esos son prácticamente los 4 clases de temperamentos que tenemos. Esos temperamentos, el temperamento, de acuerdo a la psicología, de acuerdo al estudio que hacen los profesionales de la sociología, ellos dicen que los temperamentos no son cambiables. La persona que es colérica muere siendo colérica, que la persona que es melancólica muere siendo melancólica. Pero no, tanto el temperamento como el carácter, llevados a la presencia del Señor Jesucristo, pueden ser transformados, ¿sí? Y es cuando dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿sí? Por eso mismo también él les decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entramos en la búsqueda y en el conocimiento de Dios a través de su palabra, nuestros temperamentos pueden ser transformados de lo mismo que nuestro carácter. Tanto el carácter como el temperamento son características de los seres humanos. La principal diferencia entre el temperamento y el carácter es el origen. Mientras que el temperamento es biológico e innato, el carácter es formado. El carácter es ese sello con que nosotros tenemos a través de nuestros padres, a través de nuestro diario vivir, a través de todo lo que nos ha tocado pasar, ¿sí? Eso nos ha formado un carácter, a unos un carácter duro, porque la vida los ha golpeado, porque les ha tocado frentear desde muy pequeñitos, ¿sí? Ver a su papá golpeando a su mamá, de pronto le tocó trabajar desde muy niño, de pronto le tocó ver cosas fuertes, su adolescencia, de pronto cayó en la drogadicción, tuvo relaciones en su etapa de pubertad, ¿sí? Fue muy duro y eso va moldeando, todas esas experiencias van formando un carácter duro. Y cuando llega a la presencia del Señor Jesucristo, Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, va cambiando ese carácter, ese temperamento, y lo moldea a imagen y semejanza de Él. Qué bueno es Dios para con nosotros, ¿verdad? Que damos la honra y la gloria a Dios. En esta parte yo quiero llevarlos a que tengamos una oración de compromiso, una oración que nos
lleve delante de la presencia del Señor y le podemos decir: Espíritu Santo, hoy entiendo. Quiero que repita conmigo ahí donde está, cierre sus ojos, incline su cabeza y conéctese con ese ser supremo, ese creador, ese papá, y dígale: Espíritu Santo, hoy entiendo que mi temperamento y mi carácter pueden ser transformados a tu imagen y semejanza, como tú creaste a Adán y a Eva. Hoy decido someterme a ti y rendir mi vida a tu señorío. Y yo me comprometo, papá, Padre Celestial, yo me comprometo a continuar mi crecimiento gracias a que tú me ayudas con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, ya vimos que es un carácter, que es un temperamento, que es la personalidad. Ya vimos que es Dios, ¿sí? Ya vemos que Dios quiere que conocimos los atributos morales, naturales, ¿sí? Lo que compone la parte del Dios Supremo. Todo eso ya lo hemos visto a grosso modo. Vamos, este estudio está dado para más o menos unas 10 a 12 clases. Lo estamos viendo a grosso modo para que usted pueda tener un mayor conocimiento y al mismo tiempo le sirva en su vida espiritual. Ahora, hablábamos que el corazón, ¿sí? El corazón, la parte central, lo que sí verdaderamente somos nosotros, es el centro de comando de nuestro carácter. O sea, el corazón es el que acondiciona y direcciona nuestro carácter. Conocer que en el corazón nacen las decisiones. Yo tomo decisiones diariamente que van a formar mi carácter. Mis decisiones forman mi carácter. Entender que el corazón es el agente moral por el cual se forma el carácter. Y tercero, debo elegir complacer a Dios para la formación de mi carácter como cristiano. Vamos ahora, quiero invitarlos ahora que vayamos a Proverbios 4:23. Busquen en sus Biblias. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios. Proverbios escrito por el sabio Salomón. Encontramos en Proverbios 4:23 la siguiente palabra. Nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí es donde fluye la vida de la persona. Entonces, la ley moral, ¿sí?, determina mi carácter. La ley moral es la que me va a determinar cómo va a ser mi carácter. Por lo tanto, el hombre fue creado, primero tenemos que empezar, que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Que la ley moral se encuentra en su naturaleza y en su conciencia. Ya vimos que Dios, dentro de los hábitos morales, encontramos que está la parte natural y la parte de su conciencia. Pero el hombre, a través del pecado, ¿sí?, ese pecado original, rompió ese gran privilegio de caminar con la mente de Dios, ¿sí?, antes de Cristo y después de Cristo. Antes que no conocíamos al Señor Jesucristo y después de que tenemos al Señor Jesucristo. Cuando empezamos a vivir la vida cristiana, la mente de Cristo llega a nuestras vidas, lo cual les va a permitir caminar en una moralidad conforme a la moral de Dios. Pero esto tiene que ser que tú lo permitas, que tú tomes la decisión de querer caminar conforme a la moral de Dios. Es por ello que es importante conocer a Dios. Por eso todo hasta donde vamos, ha sido todo un proceso. Empezamos las características de Dios, quién es Dios, todo esto, para llegar a esta parte. En la manera que nosotros conozcamos más y más de Dios, vamos a tener un cambio en nuestro carácter
y en nuestros temperamentos y vamos a ser conforme a la imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva estaban bajo la obligación moral de obedecer a Dios y Dios puso al hombre en ese huerto del Edén para que lo cultivara, lo cuidara, pero sabemos que ellos desobedecieron el mandato de Dios. Quiero a este momento que hagamos otra oración. Esta oración es otro compromiso que queremos hacer. Diga conmigo: Padre, hoy reconozco que como agente moral tengo la capacidad de elegir entre complacerte a ti, oh Dios, o complacerme a mí mismo. ¿Sí? Ese es un compromiso. Yo soy el que elijo si complazco a Dios o me complazco a mí mismo. A través de tu Espíritu Santo, Señor, yo elijo obedecerte y complacerte a ti. Caminar con libertad y en responsabilidad. Decido darte permiso para que sigas trabajando esas áreas escondidas de mi personalidad. ¿Sí? Ahí dice el salmista David: de mis pecados ocultos, Señor, también pido perdón. De lo que no me acuerdo con mi mente, de los pecados que te he fallado, muéstramelos para pedir perdón. Amén. El carácter nos lleva a determinar nuestro propósito. Conocer el carácter de Cristo es lo que me permite conocer el propósito y su destino. Segundo, desarrollando el carácter cristiano en mi vida se inicia con ese paso de fe. ¿Sí? En Jesús, para buscar el propósito de Dios, para alcanzar ese propósito. ¿Por qué el paso de fe? Porque tanto tú como yo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, lo hicimos por fe. ¿Sí? Recordemos la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces no veíamos a Dios, sin embargo lo aceptamos. ¿Por qué? Por un paso de fe. Pero todo es gracias a la fe que Dios nos ha dado para creer en Él. Todo es en Cristo. Ser testimonios de la formación del carácter de Jesús fundamentados en esa fe inquebrantable. Entonces, buscando el soporte bíblico, lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 7 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es lo que se conoce como la escalera petrina. Petrina, ¿por qué? Porque está escrita por Pedro. Y comienza con el primer escalón. El primer escalón de esa escalera, ¿sí?, comienza por la fe y termina en el amor. Entonces tenemos la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Esas son la escalera petrina que se conoce en la palabra de Dios. De esta manera podemos llegar a tener ese conocimiento tan importante de Dios para que nuestro carácter sea moldeado. De esta manera quería en esta mañana llevar esta palabra que Dios ha colocado en mi corazón para compartirla con todos ustedes. Por ello, oro para que todos crezcamos en el conocimiento de Dios, para que ese conocimiento de Dios conlleve a ese cambio de nuestro carácter, nuestro temperamento y por ende nuestra personalidad sea toda sometida a un autogobierno dirigido por el Espíritu Santo. Dios quiere que tú seas un influenciador, no solamente para tu familia, para tu hogar, sino para todas aquellas personas, para tu comunidad y por ende aún a toda la nación, a toda la ciudad. Por lo tanto, permítame orar por ti. Quiero orar para que Dios sea llenando tu vida, llenando y colocando en ti ese deseo de conocerlo más, de tener esa estrecha comunión con Dios,
Dile al Padre, a través del Señor Jesucristo, dile, Señor Jesucristo, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocer más al Padre. Yo quiero tener esa estrecha comunión contigo. Por eso, en esta hora, quiero presentarme delante de ti y decirte, quiero entrar más en esa relación, porque yo quiero ese autogobierno, ese carácter moldeado a la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Amado Dios y Padre de la gloria, yo te doy gracias por esta palabra y por cada una de las personas que están aquí presentes. Los bendigo, Señor. Los declaro personas que van de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de puertas abiertas. Y que el conocimiento tuyo, Señor, se vea reflejado en sus vidas, Señor amado, y que puedan ser transformados conforme a tu imagen y semejanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.